esta calurosa tarde de agosto, donde vamos a estar platicando acerca de este maravilloso libro, que bueno, les adelanto de una vez que es maravilloso, ya conforme vayamos platicando con Ricardo lo van a ir constatando. Y bueno, para comenzar me gustaría pues platicarles muy a grosso modo de qué trata esta novela, para posteriormente pues entablar el diálogo con Ricardo. Esta novela es una novela que trata sobre el bullying. Así vamos a decirlo, puro y duro. Es una novela que nos plantea, como pueden imaginarse por el título de la novela, la historia de Karen. Es una chica que era bully, y lo dice abiertamente, y algo ocurre en su vida, mejor dicho, conoce a alguien que le hace querer cambiar. Y esto es lo que vamos a estar conociendo en esta novela. Y en ese sentido me gustaría empezar esta charla, porque cuando empecé a leer esta novela, hubo un tema en particular que me hizo ruido y que quería platicarlo contigo. Tiene que ver con el tema de la redención, porque en nuestra cultura nos gustan mucho las historias que son blanco y negro. O sea, tenemos buenos y tenemos malos, y a veces no pensamos que los malos pues, tienen sus espacios de luminosidad, y las personas, por muy buenas que sean, también tienen estos resquicios oscuros. Entonces me gustaría escuchar, pues, ¿tú qué opinas? ¿Crees que las personas pueden cambiar? Que como Karen un día digan, pues, hasta aquí voy a dejar de ser mala persona, que ojo, todos somos malas personas en algún momento, pero, o sea, llegar a este punto de decir, hoy, como decía Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar. ¿Me escuchan, no, verdad? Si quieres, ¿Con este? Ok. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias al instituto por invitarnos. A los chicos que nos acompañan, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros en esta presentación. Es la primera vez que vengo a Veracruz. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y pues nada, sin duda, Karen Matrícula 56220, Tania, es una historia de transformación, evidentemente. Yo creo que todos tenemos la facultad y el derecho de cambiar, de trabajar por conseguir y lograr nuestra mejor versión, ¿no? Quisiera dar algunos pasos hacia atrás, solamente para establecer un poco el contexto, para que quede muy claro dónde estamos. Bueno, a mí las presentaciones debo confesar que me ponen nervioso, porque una vez estaba un escritor presentando su libro, ¿no? Y lo interrumpe alguien del público, ¿no? Muy enojado. Le dice: oiga, señor escritor, no me gustó su novela. ¿Novela? Pero si es un ensayo. Pues sigue ensayando porque escribe muy mal. Entonces uno nunca sabe qué esperar, ¿no? Pero bueno, Karen Matrícula 56220 ganó el premio Gran Angular. El premio Gran Angular es un premio literario que lo otorga una fundación que se llama Fundación SM. Es una fundación originaria de España que convoca al año el premio Gran Angular. Y este premio se viene dando en España desde 1978. Y en México este premio se otorga a partir de 1996. Y las obras que ganan este premio son aquellas que pues, tienen una calidad literaria, evidentemente, pero sobre todo se premian aquellas obras que tienen la capacidad de transmitir valores culturales, valores sociales, ¿no? valores humanos. Karen Matrícula 520 ganó este premio en el 2022. El Gran Angular es una convocatoria nacional, ¿no? Entonces, y yo pensé que no iba a ganar este premio porque, bueno, en México hay muy buenos escritores de literatura juvenil y yo nunca había ganado nada escribiendo. Entonces, escribí esa novela, la puse a concurso, y originalmente la novela tenía por título El monstruo que vencimos. Ese era el título original.
¿no? Y al final cambió y se convirtió en Karen matrícula 56220. Y algo que pasa es que cuando tú, la novela compitió contra otras 74 novelas, y de esas 75 se eligieron 5 novelas finalistas, y el jurado me agradeció con el premio de forma unánime, y no me lo esperaba, sinceramente. Me pareció algo muy curioso cuando me marcaron para informarme que había ganado el premio. Fue un día entre semana a las 11 de la mañana. Yo estaba en aquel tiempo trabajando como ingeniero, y me marca la directora de la fundación al celular: tú ingresas esta novela bajo seudónimo, entonces el jurado no sabe quién es el autor hasta que se elige la obra ganadora y se revela la plica, ¿no?, donde vienen los datos, ¿no? Entonces me ocurrió algo muy interesante, porque un miembro del jurado que estaba ahí en esa llamada, porque me pasaron a todos los miembros, me dijo: yo pensé en todo momento que el escritor era una mujer, ¿no? De hecho, todo el jurado apostó a que el escritor de esta novela era una chica, ¿no? Y yo creo que para mí fue un halago muy grande, y yo creo que esto ocurrió así porque la novela está contada en primera persona. Es decir, vemos el mundo de Karen y su vida a través de sus ojos, ¿no? Y ese fue el principal reto que tuve, el primer reto, ¿no? Entonces, ¿y quién es Karen? Ya lo adelantaba Tania. Pues Karen es una chica que es una bully, es una acosadora escolar de tiempo completo, ¿no? Pero es una acosadora un tanto sui generis, porque ella estudia en una escuela privada muy exclusiva, y además pues su entorno no es hostil, o sea, no tiene una referencia violenta. Es decir, sus padres son muy amorosos, le han dado todo y más, ¿no? Y nunca nadie le ha puesto la mano encima a Karen, ¿no? Entonces ella no entiende de dónde le viene este impulso natural por molestar a sus compañeros, ¿no? Parece que es algo que siempre está ahí. Hasta que un día Karen se ve involucrada en un evento bastante hostil, ¿no?, en el que ella participa también. Este evento le da la vuelta al mundo, y es en ese momento que ella dimensiona las consecuencias de sus actos. Me imagino que era acosadora porque hasta ese momento no había vivido esas consecuencias y ese impacto, ¿no?, de lo que hacía. Y cuando ese escándalo le da la vuelta al mundo, ella se da cuenta de hasta dónde puede llegar un acto hostil, ¿no?, y decide cambiar. Dentro de su dinámica de acoso hay una pequeña ventanita de conciencia que le dice: no puedes seguir así, hay que cambiar. Pero ella no sabe cómo cambiar, ¿no? Y lo logra hasta que un día llega a la escuela una chica que se llama Daniela, que está en el espectro opuesto a Karen. Daniela es un genio matemático, ¿no?, y reúne todas las características para convertirse en una víctima de Karen. Pero entre ellas pasa algo inusitado, que comienza a surgir una amistad improbable, ¿no? Y esa amistad es la que ayuda a Karen a transformarse en una mejor chica, ¿no? Entonces, y Karen, ella escribe este libro, ¿no? Ella decide contarnos su experiencia durante esos años de secundaria y preparatoria, ¿no? Y decide escribir qué le ocurrió durante esos años, cómo fue su relación con Daniela, y decide escribir cuando Daniela, su mejor amiga, la única amiga real que tiene, desaparece sin dejar rastro. Es en ese momento que ella decide escribir ese recuento de su experiencia en los años de secundaria y preparatoria, ¿no? Entonces, es una historia de transformación, y yo creo que todo el mundo tiene como ese derecho a ser una mejor persona. Y yo creo que
si bien la novela trata del bullying, ¿no? Del acoso escolar, hay algo más. Recuerdo que el autor polaco que devino inglés, Joseph Conrad, decía que el autor escribe el 50% de un libro y el otro 50% lo escribe el lector. Octavio Paz decía algo similar. Él decía que un buen lector termina convirtiéndose en autor de los libros que lee. ¿Qué significa esto? Que un libro puede ser millones de libros. Un mismo libro puede ser tan diferente como lecturas reciba. Y si bien el libro toca de manera medular el tema del acoso escolar, del bullying, creo que pasan mucho más cosas en la vida de cada. Yo creo que la secundaria y la preparatoria son años muy volcánicos para todos, ¿no? Entonces hay una avalancha de emociones y quería retratar eso también. Y sobre todo donde puse el acento también fue en la capacidad que tienen las amistades para transformar a alguien, ¿no? Las verdaderas amistades, las amistades nutricias, las amistades que hacen bien, ¿no? Rápidamente, para ilustrar este punto, había un experto en desarrollo personal que se llama Jim Rohn, gringo, y él decía que nosotros somos el promedio de las personas con las que pasamos más tiempo. ¿Qué decía él? Él decía, ponte a pensar en las 5 personas con las que más compartes tiempo en tu vida. Familiares, compañeros de trabajo, amigos. Enlístalos y a un lado pones una calificación en una escala del 1 al 10, donde 1 significa esa persona me hace sentir muy mal y 10, esa persona me hace sentir muy bien. Y así vas calificando cada uno de estas 5 personas. El promedio de las calificaciones va a revelar tu nivel de positividad, que también te sientes producto de esas relaciones que tienes, ¿no? Básicamente lo que él dice, o lo que él decía, era que todos nosotros terminamos pareciéndonos a las personas con las que más pasamos tiempo en nuestras vidas. Y eso también es cierto en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del dinero. Había otro experto, él es también gringo, se llama Kevin Trudeau, y como buen gringo está muy enfocado en el dinero, y él decía, ¿quieres saber qué tan rico vas a ser en tu vida? Piensa en tu amigo que tenga más dinero, y si te va bien en la vida, vas a ser tan rico como él. Además del dinero, pues esta misma filosofía o perspectiva funciona, por ejemplo, en el ámbito del amor. Por ejemplo, pensemos en una chica ficticia, una chica que se llame, no sé, Noemí. Entonces, Noemí tiene la gran ilusión de encontrar su príncipe azul. Un chico culto, trabajador, que siempre tenga dinero en los bolsillos, un poeta, cultivado, deportista, sano, ¿no? Todo el paquete, ¿no? Entonces, ese es el gran sueño de Noemí. Pero hay un detalle, las mejores amigas de Noemí son parte del club de fans de Paquita, la del barrio. Es decir, pues todas ellas creen que los hombres son animales rastreros, ratas de 2 patas, ¿no? Y curiosamente todas ellas tienen relaciones rotas con los hombres, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues eventualmente Noemí va a tener una relación como la que tienen sus amigas, ¿no? Por ejemplo, también en la AA, ¿no? Un chico que está en ese problema de alcohol normalmente está así porque su contexto es así. Puede rehabilitarse y puede salir airoso de esa rehabilitación, pero si no sale de ese círculo, será cuestión de tiempo para que recaiga. ¿Qué tiene en común todo lo que dice Jim Rohn, Kevin Trudeau, las chicas del club de fans de Paquita del barrio y ese chico de la AA? Pues la frase de que, ¿cómo dice? Quien se junta con lobos, ya se enseña. O sea que el contexto, nuestros círculos más íntimos, influyen positivamente
o negativamente en nosotros. Y también nosotros tenemos el poder de influir poderosamente, de forma positiva o negativa en los demás. Y si tenemos ese poder, pues hay que usarlo para bien. Y es lo que le pasa a Karen con Daniela. Karen no puede explicar cómo ella, siendo una burra académica, crónica, bully, acosadora, se sienta tan atraída por una chica que es muy diferente a ella, que es Daniela, que dijimos que es un genio matemático, muy bien portada, excelentes calificaciones. Pero lo que pasa es que Karen ve en Daniela el reflejo de todos los atributos que Karen tiene, pero que por alguna razón no ha despertado. Es decir, gracias a Daniela, Karen se enamora de esa parte positiva que ella tiene. Y enamorarse es justamente eso. Enamorarse es buscar afuera aquello que tienes dentro, ¿no? Entonces, porque al final, como se dice, toda relación es un espejo. Y es Daniela ese impulso para cambiar, ¿no? Di una vuelta muy grande para responder a esta primera pregunta, Daniela, entonces, pero bueno. No, bueno, está perfecto. Ya nos contextualizaste muy bien la novela. Yo les había platicado muy a grosso modo, pero bueno, gracias por compartirnos estos detalles. Y bueno, ya nos platicaste acerca de que esta es una novela de transformación, una novela sobre la amistad, pero también me gustaría ahora indagar sobre otro punto que ya mencionaste, y es el catalizador para la escritura. A lo largo de la novela también vemos que la escritura es algo fundamental, porque de hecho, pues de esa manera es que conocemos la historia. De hecho, hay un fragmento que me voy a permitir leerles, que me parece maravilloso y que hacia allá va mi siguiente pregunta, que es, por fin entendí lo que aquella psicóloga pretendía ponerme a escribir, porque bueno, Karen pues fue a varios psicólogos, pues para atender como este bullying crónico que tiene, y pues le propone escribir. Dice, bueno, continuamos con la cita, dice: las palabras propias y las de otros tienen un efecto curativo en nosotros. Escribir nos ayuda a entender un poquito mejor nuestra vida para seguir adelante. Y en efecto, eso es para Karen la escritura, es una forma de mantener vivo el recuerdo de Daniela. Ya nos comentaste que pues Daniela desaparece sin dejar rastro, y pues Karen, una manera de asirse del recuerdo de su amiga es justamente pues la escritura. Pero me gustaría escuchar ahora tú, Ricardo, pues ¿qué es para ti la escritura? ¿Crees en estos poderes curativos? Bueno, hace un momento estaba platicando con Ricardo y él me platicaba que le gusta escribir, bueno, que mejor dicho, escribe en momentos como muy particulares de su vida. Entonces, pues platícanos, ¿qué es la escritura para ti? Para mí, escribir es una necesidad. Es una necesidad que yo creo descubrí que tenía desde pequeño. Desde muy pequeño siempre me ha gustado escribir, y yo crecí en un contexto familiar que consideraba que dedicarse a escribir significaba morirse de hambre, ¿no? Mi papá, que en paz descanse, era ingeniero, mi hermano mayor es ingeniero y mi hermano menor es ingeniero. Entonces, ser ingeniero es algo que se esperaba de mí, ¿no? Y pues nada, entonces escribía como un delincuente, entre las sombras, escondido, sin que mi familia se diera cuenta, ¿no? Porque dedicarse a escribir significaba morirse de hambre, y como a mí me gusta mucho comer, entonces escribía entre las sombras, ¿no? Sin que nadie se diera cuenta. Pero ese cosquilleo, esa pasión estaba allí, ¿no? Y yo creo que en mi tránsito de la prepa a la carrera cometí pues todos los errores que alguien puede cometer para elegir mal una carrera, ¿no? Entonces, pero para no hacer el cuento muy largo, yo estudié ingeniería industrial y de sistemas, soy ingeniero de profesión, y 2 años después de haber terminado la carrera dije: no puedo seguir mintiéndome a mí mismo más tiempo. Uno escribe por necesidad y por esa necesidad de comunicar, es decir, uno escribe para ser leído. Y me consideré que en México, por ejemplo, si yo quería llegar al lector, quizá el formato no era el del libro, porque México es un país no lector. Entonces y pensé que a lo mejor el formato era el formato audiovisual, que quería que mis historias llegaran al público era a través de la imagen en pantalla, no a través de las páginas escritas en negro sobre blanco. Así que el cine fue una gran pasión, y curiosamente también estaba en mi niñez,
porque yo cuando era niño me desvelaba jugando. Y mi mamá, muy harta de mí, me amenazaba diciendo que si no me iba a dormir temprano, me iba a obligar a ver películas de terror. Entonces, por muchas noches me obligaba a ver películas de terror mi mamá, ¿no? Y la jugada no le salió porque ahora no me desvelaba jugando, sino me desvelaba viendo películas de terror, ¿no? Y en esos años, no sé por qué razón, en mi casa estaba el libro de una película que vi cuando era niño, obligado por mi madre. Y es un libro escrito por William Blatty que se llama El Exorcista. Ese momento para mí fue fundacional porque ahí me di cuenta que las imágenes que yo veía en la tele antes habían sido palabras escritas en negro sobre blanco. Si yo quería contar una historia, primero tenía que escribirla. Entonces el cine y la literatura estuvieron trabados desde un principio. Por eso cuando yo termino la carrera, decido estudiar cine. Pero bueno, estudié en una universidad privada y quien estudia en una universidad privada pues está condenado a egresar con su título, sí, pero también con una deuda enorme, ¿no? Entonces yo no podía decirle a mis padres, papá, me pagaste la carrera de ingeniería, pero ahora quiero ser cineasta, ¿no? Entonces pensé en un plan para estudiar escritura de cine, y mi plan era muy sencillo, era irme a Londres, a donde nunca había ido antes, buscar un cuchitril donde vivir, trabajar como mesero o lavaloza en un restaurante y meterme a la escuela de cine que no podía pagar. Ese era mi plan. ¿Y por qué Londres? Bueno, porque en aquel tiempo yo no tenía visa americana, no podía ir, sino Nueva York hubiera sido mi primera opción para ir a trabajar ilegalmente. Entonces, le pedí, pasé la charola a algunos amigos míos ya que ejercían como ingenieros y junté como unos 30,000 pesos, ¿no? Entonces me compré un boleto de avión a Londres que me salió en 6,000 pesos, redondo. No pensaba regresar pronto y para no hacer el cuento largo, llegué a Londres, no tenía amigos, muchas noches las dormí en la calle, en parques, cuando conseguí un cuchitril donde vivir, tuve que conseguirlo mintiendo al rentero, diciéndole que tenía trabajo. Compartí un cuartito con 5 coreanos y una vez que tuve eso, busqué un empleo en un restaurante, un trabajo ilegal como mesero, nunca lo conseguí. Así que me fui a la última parte del plan, que era entrar en la escuela de cine, ¿no? Fui a una escuela de cine, no pude entrar, fui a otra, y a la primera persona que me encuentro en el vestíbulo de esa escuela de cine era un mexicano que estaba estudiando dirección de cine. Tenía mucho dinero, sus papás le estaban pagando en los estudios. Le conté mi triste historia y sin decirme nada, este chico me compró una chamarra de la escuela. Y era por ahí de marzo, principios de marzo, todavía hacía mucho frío en Londres. Era una chamarra de bombardero negra que me quedaba grande, que tenía bordado el nombre de la escuela. Y le dije a este chico, oye, qué buen detalle, ¿no? Me va a ser muy, muy útil para estos fríos. Y me dijo, no, güey, es para que te la pongas y piensen que eres estudiante. Aquel es el salón de escritura de cine. Así que ponte la chamarra y prueba tu suerte. Entonces me puse la chamarra de la escuela y nerviosamente entré al salón, y la gran ventaja de Londres es que en Londres hay de todos, o sea, había indios, españoles, turcos, uno que otro inglés, y un mexicano no era ni más ni menos, ¿no? Era un extranjero más. Y con mi chamarra de la escuela todo el mundo pensó que era estudiante. Así fue como estudié cine. Comía un Snickers diario, nunca pude conseguir trabajo, estuve en los huesos, ya no pude pagar el cuchitril donde vivía, me fui a Francia un tiempo, trabajé en casas, regresé a Londres, seguí estudiando, finalmente conseguí un trabajo ilegal en una revista, por las mañanas y por las tardes iba a la escuela, hasta que llegó un momento en que me di cuenta de que esa experiencia se había cumplido y me había permitido conocer una sola cosa,
que era qué tanto quería aquello que yo decía que quería, que era convertirme en escritor. Porque pasé por muchos peligros irresponsables y sobreviví a todos ellos. Entonces, cuando me di cuenta, cuando tuve ese momento de claridad, decidí regresar a México a no hacer otra cosa más que forjar mi carrera como escritor, ¿no? Entonces, Londres ciertamente fue difícil, pero me esperaba lo más difícil aún, que fue volver a México. Entonces, y me dediqué de lleno a escribir. Y le comentaba a Tania antes de entrar aquí a la presentación, que era que hace poco me di cuenta de que, regresé a México y 8 años después de tocar puertas en la capital, tuve mi primera oportunidad en el cine con una película que escribí para videocine, para Televisa Cine. Y a partir de ahí empezaron a abrirse puertas. Empecé incluso a publicar libros juveniles, a trabajar escribiendo documentales televisivos sobre historia de México para Clio, ¿no? Y le comentaba a Tania que me di cuenta hace poco que siempre he escrito en situaciones difíciles, por incertidumbre económica, problemas familiares, ¿no? Porque evidentemente yo cuando regresé a México, lo primero que hice fue decirle a mis padres que ahora me quería dedicar 100% a ser escritor. Hablé con mi papá primero y le dije, papá, descubrí quién soy, descubrí qué es lo que quiero hacer con mi vida y es escribir. Me dijo, muy bien, tú cuando me pediste ser ingeniero te di todo lo que pude, si ahora decides este camino, vas tú solo. Entonces hablé con mi mamá, le dije, mamá, descubrí quién soy, voy a dedicarme a escribir. Y me dijo, mamá, estoy decepcionada de ti. Y pues bueno, es lo que tenía y así a darle, ¿no? Me fui a la Ciudad de México a tocar puertas y siempre he escrito así, ¿no? No es que me esté quejando, pero es muy curioso, ¿no? O sea, es el blues del emprendedor, ¿no? Es entregarse sin incertidumbre, dedicarse a escribir en un país que no lee, ¿no? Ese es el reto. Pero la necesidad es esa, esa necesidad irracional de contar historias, ¿no? Y yo creo que todos tenemos esa fascinación por las historias. Rápidamente existe en psicología un principio que se llama la teoría de la otra mente, o el problema de la otra mente. ¿Qué significa esto? Que antes de los 2 años, todos nosotros no tenemos la conciencia de que alguien puede querer algo diferente a nosotros. Es decir, cuando un niño de esa edad quiere una galleta, asume que su mamá quiere una galleta también. Que es lo mismo a decir que el niño piensa que todas las mentes son iguales, ¿no? Después de los 2 años, los psicólogos señalan que algo nos ocurre en nuestro desarrollo, que nos damos cuenta que mi mente es muy diferente a la tuya, que lo que yo quiero no necesariamente lo quieres tú. Entonces, cuando los niños hacen una travesura a esa edad, se le quedan viendo al papá o a la mamá así, esperando la reacción, porque sabe que lo que él quiere o lo que él quiso no es lo que su papá o mamá quería. Y esa diferencia le fascina. Le fascina, entonces, de ahí crece, según los psicólogos, nuestra curiosidad por explorar la mente de los demás, por saber qué compone tu mente, ¿no? Y de ahí parte la atracción que sentimos por el arte, por la lectura y por la escritura. Cuando uno ve una pintura, los psicólogos señalan que dentro de nosotros lo que queremos es explorar la mente del pintor que lo llevó a hacer eso. Cuando leemos, queremos explorar la mente del autor que escribió. Y no seguida cuando escribimos también buscamos exploraciones. Es decir, queremos explorar la mente de los demás a través de las historias que nos conectan entre nosotros y de las historias que nos inspiran, ¿no? Y leemos para eso. Se cuenta que en Oxford, a mediados del siglo pasado, del siglo XX, en el Colegio de la Magdalena, que es un colegio para niños de 7 a 18 años, en la clase de literatura, un chico le preguntó al profesor,
oiga, profesor, ¿para qué leemos? ¿Para qué leemos? Y el profesor pensó largo rato y le contestó, leemos para saber que no estamos solos. Y la literatura creo que es algo muy sencillo y cuando entiendo a partir de este libro y de los libros anteriores, siempre que estoy aquí, me interesa muchísimo invitar a quienes nos escuchan, no solamente a leer, porque si ya estamos aquí porque tenemos una inquietud lectora, sino a escribir, a que escriban sus historias, sea de una página, sea de 800 páginas. Siempre hay alguien buscando leer. Cuando uno escribe, no solamente crea personajes y situaciones. Cuando uno escribe, también está creando lectores. Y la literatura es sencillamente eso. La literatura es la manera en que marcamos nuestras huellas en el camino para inspirar a alguien. Y quien vive inspirado es aquella persona que sabe que no está sola, como decía aquel maestro de Oxford. Muy bien, pues con estas inspiradoras palabras, me gustaría abrir el micrófono para nuestros asistentes. Justamente voy a retomar esto que mencionaba sobre explorar las mentes. Entonces, pues vamos a intentar explorar mutuamente nuestras mentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, Ricardo nos platicó muchas cosas, entonces no sé si tienen alguna pregunta en particular, algo que quieran saber sobre la novela, sobre esta enorme travesía que ya también nos compartió Ricardo por las Europas y que de hecho, no les hemos presumido la edición de la novela, que es una verdadera belleza y que también está vinculada de alguna manera con Europa. Tenemos acá atrás, bueno, ustedes no alcanzan a ver, pero les invitamos por supuesto a que adquieran la novela. Tenemos aquí la mesita para ello, pero ahí la van a poder apreciar con mayor detalle. Pero en la parte de atrás tenemos a Verona, Italia, pues justamente porque es medular, aunque de momento no lo hemos sacado de la conversación, es un punto medular para la historia, para los personajes, para Daniela, para Karen. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran comentar con Ricardo. Es el momento, aprovechenlo porque vino ¿desde dónde vienes? Desde León. Bueno, vivo, como dicen los literatos, a caballo entre Ciudad de México y León, pero para venir aquí vine desde León, Guanajuato. Hice una travesía de más de 10 horas, chicos, así que me gustaría escucharlos. Ahí hay un chico que... Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Yo soy maestro de prepa y de hecho soy en materia de literatura. Y escucharte me parece muy interesante. De hecho, que tal vez es mucha actividad, pero no verdad. Pero mi pregunta es, recae, ¿qué consejo le darías tú a los jóvenes para que se motiven o empiecen a escribir? Y yo creo que la escritura va también muy de la mano de la lectura. Me imagino que alguien desea escribir porque de alguna forma es apasionado de la lectura, ¿no? Creo que hay como un maridaje. A mí me costaría trabajo entender que hay alguien que quiere escribir un libro y se aleja de ellos, ¿no? O sea, y no tenga el hábito de la lectura, ¿no? Entonces, y yo creo que si este chico al que quisiéramos invitar a escribir ya es estudiante lector, pues súper bien, ¿no? Entonces, yo creo que no habría que motivarlo a escribir. La motivación le va a venir de adentro, ¿no? Si es un apasionado lector, va a querer escribir. Entonces, quizá es simplemente, y lo hablábamos hace rato, a veces escribir parece una tarea muy grande, ¿no? Pero todo camino comienza con el primer paso. Así que a veces tenemos una idea muy grande de nosotros mismos y no nos gusta cometer errores y
y algo que puede inhibir el proceso de creación literaria es el miedo a regarla, ¿no? A cometer errores. Entonces, hay que, no sé, invitar al chico a que se quite esa idea de la mente y que pruebe, ¿no? Entonces, donde yo veo más el reto es en cómo hacer que un chico lea. Y yo creo que la fórmula es, para mí, es un misterio qué es lo que lleva a alguien a abrir un libro y leerlo de principio a fin. Y yo creo que también es un misterio para los conectores de lectura, ¿no? Entonces, alguien se acerca a la lectura por razones incluso hasta insospechadas. Pero imagino que la mejor promoción para la lectura es hablar apasionadamente de los libros que has leído, para que esa semilla se plante y el chico se interese por la lectura, ¿no? O sea, cuando alguien te habla con emoción de algo que hizo, pues le interesa un poco más, ¿no? Entonces, y siempre pasa en ferias, los papás se me acercan y mi hijo no quiere leer, ¿qué hago para que lea? Entonces yo le pregunto al papá, ¿usted lee? Pues sí. ¿Usted le habla con pasión de los libros que está leyendo? No, pues no. Entonces, es ahí una situación de comunicación y sobre todo, porque hay niños que viven rodeados de libros y viven su vida sin abrir uno. Hay niños que crecen sin que haya un libro en su casa y se convierten en unos devoradores de libros, ¿no? Es un misterio. Pero yo creo que el contagio benigno es la mejor estrategia, es decir, hablar con pasión de aquello que haces, ¿no? Entonces, si usted, profesor, le gusta escribir y quiere que un chico que esté ya atorado quiera escribir, pues, háblele con pasión lo que usted siente al escribir y sin duda va a sentirse atraído por esa idea, creo yo. Gracias. Pues yo creo que ya con eso, ¿no? Para pasar ya con eso, ¿no? Como quieras. Bueno, tenemos espacio para una pregunta más. Si alguien se anima, es el momento. Ya les dijo Ricardo que se tardó 10 horas en llegar para acá, entonces pues hay que aprovechar, ¿no? Para que vean cómo es el público veracruzano, se lleva una buena impresión. Me comentaba que es la primera vez que nos visita, entonces pues hay que dejar buena impresión, chicos, chicas. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues les agradezco muchísimo. Ok. Sí, claro, perdón. Buenas tardes, bienvenido. Yo quisiera saber si nos podría comentar un poco acerca de cómo es como su ritual o su proceso para escribir. Me da curiosidad. Lo que hago primero es es una pregunta muy difícil. O sea, en mi caso, yo creo que lo que me ha ayudado muchísimo, curiosamente, es mi perfil de ingeniero. ¿En qué sentido? En tener, en programar rutinas de trabajo, ¿no? En comprometerse a terminar algo que empiezas, ¿no? Entonces, yo lo que hago es sentarme frente a la computadora, sentarme al escritorio. Si no tengo alguna idea clara, es no forzarla, porque es muy curioso. O sea, uno no puede decir de 11:30 a 1 voy a tener ideas, ¿no? Entonces, esas llegan de una manera insospechada también. Entonces, cuando no lo tengo claro, leo, me pongo a analizar qué me inquieta, ¿no? En qué pienso obsesivamente y comienzo a escribir a mano alzada. Yo creo que hay un proceso muy curioso cuando uno escribe a mano y hay un estímulo por ahí, ¿no? Entonces empiezo a hacer mis esquemas, ¿no? Pero es básicamente ponerme horarios de trabajo. Cuando no tengo nada, en esas horas lo que hago es relajarme, leer, investigar cosas, hacer anotaciones y algo brotará, ¿no? Incluso una idea brota cuando estás lavando los trastes o cuando estás saliendo a caminar al parque, ¿no? Entonces, pero ya cuando tengo algo, es mucho más fácil.
En esas horas que yo destino a sentarme frente a la computadora o al escritorio, comienzo a hacer un esquema, una estructura, y eso también es como muy ingenieril, ¿no? Entonces, hay muchísimos autores que te hablan de estructura, ¿no? Entonces, elige una. Entonces, estoy muy casado con una estrategia creativa, entonces esa idea en la que trabajo la someto a esa estructura, ¿no? Entonces le doy vueltas una y otra vez, y ya cuando siento que conozco con mayor detalle la trama de principio a fin, que tengo claridad sobre el personaje, empiezo a escribir, ¿no? Pero es curioso, puedes estar frente a la computadora 4 horas y escribes 20 minutos, pero las otras horas restantes también estás escribiendo, aunque no escribas. ¿Me explico? O sea, el acto de digitar es muy breve y el resto es un proceso que ocurre en tu mente, ¿no? Entonces, básicamente es establecer horarios de trabajo y fijarme pequeñas metas diariamente. Lo mencionábamos antes de entrar, es ganar pequeñas batallas diarias, ¿no? Pero siempre comprometerse a una entrega. Tú has decidido avanzar 3 páginas al día, avánzalas. Si puedes más, venga, ¿no? Pero siempre tener esa constancia, ¿no? Es como, todo tiene que ver con rutinas. Tú defines la rutina que a ti te venga bien, ¿no? Es como, si el corazón es la entidad de la que salen todas las infinitas emociones humanas, el pulso es la rutina. Sin ese pulso, el corazón no tiene esa capacidad para imaginar y expresar esa infinidad de emociones. Entonces, la clave es tener un pulso, tener una rutina, definirla y seguir esa rutina que tú has definido. Bueno, pues espero que eso haya respondido a tu pregunta. Y bueno, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Bueno, si gustan pueden platicar con Ricardo. Justamente aquí tenemos puesta una mesita en la cual va a estar firmando sus libros. De verdad, pues espero que esta pequeña plática pues les hayan dado muchas ganas de conocer el libro, de conocer a Karen y de conocer un poco más sobre Ricardo, porque creo que al fin y al cabo pues hay mucha, nos hablaba sobre la pasión y creo que hay mucha pasión en este libro. Entonces en ese sentido eso es lo que van a poder encontrar. Entonces bueno, eso sería todo. Les agradecemos mucho su presencia en esta tarde. Les recordamos que bueno, que tenemos varias actividades más en torno al libro y a la lectura hasta el próximo domingo. Entonces bueno, les invitamos a que consulten nuestro programa de actividades para que nos acompañen el resto de la semana. Muchas gracias y muy buena tarde para todos y todas. Un aplauso para Ricardo, por favor. Muchas gracias, chicos, por venir y bueno, aquí estaré por si alguien se anima a adquirir el libro, que creo que se lee mejor cuando se compra por triplicado. Entonces, muchísimas gracias a todos.